Una hoja de cálculo puede hacer honor a su nombre y hacer multiplicaciones, como aquí, sumas, como aquí, o cálculos más complejos, como aquí. Pero una hoja de cálculo puede hacer mucho más por ti. Creo que una de las representaciones más usadas por el profesorado son las tablas. Yo hago prácticamente todas mis tablas en hojas de cálculo. Y como las hojas de cálculo pueden manipular con facilidad y eficacia los datos de una tabla, también pueden ser bases de datos. De hecho, he abandonado hace años la programación de bases de datos sofisticadas, como DBase3 o como Access, en favor de las humildes hojas de cálculo, que pueden usarse intuitiva y eficazmente para esta labor. Para usar una hoja de cálculo de Google, accedo por nuestro sitio acostumbrado después de iniciar sesión y haciendo clic aquí. Aquí abro una hoja de cálculo en blanco. Estas casillas se llaman celdas. Las columnas se identifican con letras y las filas con números. Por ejemplo, esta es la celda B4. Voy a evaluar a un alumnado ficticio. Hago clic en una celda y escribo. Al pulsar la tecla Enter o una flecha, consolida el texto y se mueve a la celda siguiente. Al poner el ratón sobre el borde de una celda, aparece una mano. Si hago clic y arrastro, muevo el contenido. Si pongo el ratón en el límite de una letra de referencia, aparece este icono. Puedo hacer clic y arrastrar para cambiar el ancho de la columna. Aquí puedo hacer lo mismo para cambiar la altura de la fila. Pongo aquí los encabezados. Quiero que estén centrados, en negrita y tengan un fondo verde claro. Voy a sumar el contenido de estas dos celdas. Escribo igual y hago clic en la primera celda. Pulso el operador de suma en el teclado numérico, hago clic en la segunda celda y pulso la tecla Enter. Como quiero la media, edito la celda entrando con un doble clic en ella. Intercalo un paréntesis y divido entre 2. También podría pedirle el promedio tecleando justamente eso, promedio, después del igual y arrastrando las celdas que me interesan. Si ahora me pongo en este cuadradito y arrastro, me copia la fórmula de forma inteligente. Voy a calcular el promedio de la clase aquí. Hacer gráficos puede ser tan sencillo como marcar los datos y pulsar este icono. Si ahora cambio una nota, se recalcula el promedio del alumno y el de la clase y se redibuja el gráfico. En cierta forma, las labores de promoción impregnan nuestra vida profesional e incluso la social. Las reuniones de trabajo están llenas de acciones destinadas a convencer a una persona o un grupo de ellas que una acción u otra es deseable o necesaria. En estas acciones, la herramienta más empleada son las presentaciones. Como consultor en ingeniería de aguas, elaboré la parte técnica de la normativa de piscinas para Canarias. Las reformas destinadas a mejorar la salud pública son costosas, y tuve una oposición clara de los empresarios que llegaron a contratar ingenieros para apoyar sus argumentos. Una simple presentación que hice en el Colegio de Ingenieros de Las Palmas, repetida también en Tenerife, sirvió para convencer a una audiencia total de más de 500 personas que los cambios estaban justificados. La normativa se aprobó.
Como profesor de ciencias de un instituto de New Mexico, hice una presentación a los profesores de ciencias del distrito para que usaran una plantilla que había diseñado para evaluar el método científico. Al ver la presentación, la directora de mi centro me pidió ayuda para preparar otra presentación que apoyase su candidatura a directora de distrito. Cuando obtuvo el puesto, me hizo una oferta de trabajo muy jugosa que hubiera aceptado sin dudarlo si mi hija no me estuviera esperando en España. Una buena presentación apenas tiene texto, usa imágenes claras y relevantes y está diseñada para inspirar. Aprender a hacer una buena presentación apenas requiere esos pasos básicos y un poco de práctica. Por eso creo que debemos enseñar a nuestro alumnado a hacerla. Todos los años vamos al bosque de Agua García con todo el alumnado de primero de la ESO en una excursión multidisciplinar. Con una presentación previa les enseño a distinguir los árboles de la laurisilva. Durante la excursión ellos hacen un safari fotográfico. En cuanto vuelven, les enseño a hacer una presentación básica con sus fotos y las claves de identificación. Acompáñenme para que vean lo sencillo que es. Aquí crean una presentación nueva. Le ponen un título, configuran el formato. Vamos a adoptar un formato panorámico. Introducen una de sus fotos. La adaptan a la diapositiva arrastrando un manejador en la esquina para no deformarla. Dado que el formato elegido para la presentación no coincide con el de la foto y que quiero llenar todo el espacio, sobrará una parte de la foto que no se verá en la presentación. Ahora añado texto. Luego pongo flechas de esta forma. Si quisiera animar algo, lo haría aquí. Pero tanto con mi alumnado como con ustedes, no me parece que lo necesitemos por ahora. Las animaciones, aunque sean útiles en determinados casos, no hacen por sí solas una buena presentación y pueden distraer al principio. Una forma de saber si a tu alumnado le están gustando tus tareas a través de Classroom es usar un formulario de Google. Por ejemplo, con las siguientes cuestiones. El formulario se vería así. La primera pregunta la ponemos en el formato que Formularios de Google llama varias opciones. Puede que en la primera cuestión respondan solo con su nivel y no especifiquen su grupo.
Eso puede evitarse ofreciendo una lista con las respuestas aceptables, por lo que solo podrán optar por uno de mis 3 grupos de ese nivel. Voy a copiar y pegar tanto preguntas como respuestas usando control C para copiar y control V para pegar. Aquí les obligo a responder. En la segunda ponemos una escala lineal con 4 valores. Les comento por qué. Cuando he sido tutor y he querido extraer del equipo educativo información relevante sobre la clase, he encontrado que lo más eficaz es distribuir una plantilla con el nombre de cada alumno y pedirles que den de forma condensada información de la que se sientan especialmente seguros y sobre el alumnado que crean conocer bien. Si en cambio les obligo a rellenar muchas cosas para cada alumno, la fiabilidad de la información desciende notablemente. Por la misma razón, al alumnado le pido valoraciones cuantitativas sobre escalas de pocos puntos, habitualmente de 4 posibilidades, de 0 a 3. Aquí añado una pregunta. Aquí selecciono qué tipo de pregunta quiero. En la tercera pregunta les voy a ofrecer una lista de la que pueden elegir varios puntos. Google Form cambia el tipo de pregunta por defecto en torno al contexto de la pregunta y con frecuencia cierta. Si no te vale la que he elegido, eliges tú aquí. Este tipo de pregunta es la que quería, así que lo dejo como está. Esta no es obligatoria. En la cuarta, como tienen que elegir una de muchas opciones, voy esta vez a ofrecer una lista desplegable con los temas que hemos dado hasta ahora. Aquí le voy a añadir a mano otra opción. En la quinta pongo una respuesta de párrafo. Aquí puedo ver qué aspecto tiene el formulario. Me equivoqué y puse esta 2 veces. Aquí puedo volver a editar. La borro seleccionándola y dándole al icono de la papelera. Como en los documentos de Google, si ahora hago clic en el nombre, me ofrece el título que acabo de escribir. Aquí tienes varias opciones, donde no me voy a detener mucho. No quiero registrar su correo para que sea anónimo, de esa manera la opinión es más fiable. No quiero que puedan responder más de una vez. Además, quiero cambiar el mensaje que les aparece al final. Hay muchas formas de compartir un formulario, pero la que más me gusta es el enlace, que me gusta cortar para que no sea muy feo y que puede incluir tanto en Classroom como en un mensaje de texto, ya sea correo, WhatsApp o un medio similar. Cuando volvamos a entrar en nuestro formulario, las respuestas que pueda haber en ese momento aparecerán aquí. Google presenta un informe bastante funcional que se va actualizando en tiempo real con cada nueva respuesta. En este ejemplo podemos ver la proporción de alumnado de cada grupo que ha respondido, con los valores absolutos si ponemos el ratón aquí. Parece que la mayoría de ellos sienten que han aprendido mucho y que les encanta que les pregunten su opinión. Sin embargo, el vídeo no parecía presentar los contenidos de una forma interesante para ellos. Aquí extraemos que el tema del teatro les ha llegado más que ningún otro. Y aquí tenemos las respuestas de la última pregunta, de las que podremos tomar recorte. En la parte superior me ofrece la posibilidad de recoger las respuestas en una hoja de cálculo. Esta opción es especialmente interesante para tratar la información en formularios complejos.
Aquí Google creará la hoja de cálculo por nosotros. La información también será actualizada si se siguen recibiendo respuestas. Aunque el profesorado tenga un alto conocimiento de los contenidos de su materia, es poco probable que la clase sirva para mucho si el profesorado no sabe transmitirla, y de nada nos servirá sabernos el currículo de memoria si no tenemos imaginación. Creo que se equivocan los que piensan que usar alta tecnología garantiza la efectividad de una tarea, que tener al alumnado ocupado es más educativo que engancharles. La tecnología por sí misma no suele generar interés, como tampoco tendremos buenos resultados empleando vídeos si estos son largos o aburridos para el alumnado. Una buena historia sin otro recurso que tu voz llega más lejos que un contenido carente de alma transmitido con la tecnología más sofisticada. Un ingrediente indispensable para el éxito es adaptar todos los planteamientos teóricos a la realidad del alumnado. Creo que ayuda mucho también usar una imagen simple y relevante, o contar una buena anécdota, o usar el humor. La presentación, la hoja de cálculo y el formulario que hemos visto no son complicados, pero documentos tan simples como estos pueden ser la base de tareas muy efectivas que enganchen al alumnado y que sean altamente educativas. Su tarea para las próximas 6 semanas es salir de su zona de confort, diseñando una actividad para su alumnado que no hayan hecho antes usando uno o varios productos de Google. Tendrán que hacer que el alumnado realice la actividad y evaluar su eficacia. No importa si dominan o no G Suite. Tengo por cierto que si enganchan al alumnado van a obtener un máximo aprendizaje. Así que para evaluar el valor educativo de su tarea, solo contará el interés que haya generado en el alumnado hacerla. Diseñen un buen cuestionario de Google y no se pasen con las preguntas. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, y esto se aplica a la tarea en sí misma. Trabajen en grupos con el número de integrantes que deseen, desde 2 hasta 20 personas. Hagan un informe de no más de un folio con un resumen de la tarea, resultados, lo mejor de la tarea y al menos una sugerencia para mejorarla.